Capítulo 71. Oye, ve, habla en serio. A este tipo le pasa algo. La voz profunda del Ocho Colas resonó en la mente de Killer B, un raro momento de urgencia. Killer B se detuvo, sorprendido. El Ocho Colas solía guardar silencio a menos que algo fuera realmente significativo. ¿Qué pasa, Achibi? ¿Qué le pasa a este aspirante a rapero que tengo delante? ¿Cree que puede menospreciarme y traicionar a la aldea delante de mí? Ja. Killer B es el creador del rap, ¿me entiendes? El Ocho Colas permaneció en silencio, inquieto. El joven que tenían delante les transmitía una extraña familiaridad, una que aún no lograban identificar. Pero era inquietante. Oye, hombre, no es fácil tratar con este tipo. Sí, según la información, podría ser la abeja del infame dúo Shinobi de la nube, el Combo Up. Deberíamos retroceder a la posición de Lady Mikoto. Un Shinobi de Konoha le susurró con urgencia a su camarada. Ya habían visto a Killer B en acción. Había aniquilado a innumerables shinobi con su poco convencional estilo de las 7 espadas, una danza mortal de acero reluciente y cortes impredecibles. Nadie se atrevía a enfrentarse a él en combate directo. Y aún así, una sola figura había dado un paso adelante. ¿Tonto? ¿O intrépido? La mayoría de los shinobi de Konoha conocían a Killer B como el hermano menor del Raikage, pero pocos conocían la verdad. Su condición de Jinchuriki del Ocho Colas era un secreto bien guardado. En el campo de batalla, jamás había revelado el poder de su hijo. ¿Eres un idiota y te acercas a mí? Te cortaré la cabeza y jugaré con ella como si fuera una pelota. ¿Sí? Ese horrible rap les rechinó los oídos. Con una velocidad cegadora, B se abalanzó, su estilo de 7 espadas era un torbellino de cortes dirigidos directamente a Kurama. Los shinobi de Konoha cerraron los ojos instintivamente, incapaces de observar el inevitable derramamiento de sangre. Habían visto este ataque antes. Una serie de embestidas rápidas, dirigidas a la garganta, el corazón, el cráneo, el estómago. Imparables. Ineludibles. Clavan. 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 El sonido del acero chocando con algo sólido resonó en el campo de batalla. Los movimientos de Killer B se detuvieron abruptamente. En circunstancias normales, sus espadas ya habrían desgarrado la carne. Pero ahora, ni siquiera perforaron la ropa del hombre. Un chakra rojo oscuro parpadeó alrededor de la forma de Kurama. Una capa burbujeante de energía malévola. Una capa vieja. Los ojos de Killer B se abrieron de par en par tras sus gafas de sol. Conocía este poder demasiado bien. Oye, Achibi, este chakra. El Ocho Colas finalmente entendió la extraña sensación que tuvo antes. Este era el poder del dragón de 9 colas. B estudió al joven que tenía delante. ¿Podría ser el Jinchuriki de 9 colas de Konoha? ¿Jinchuriki? No. Algo se sentía raro. Muy raro. ¿Así que finalmente lo descubriste? Kurama sonrió. Vamos, Achibi, charlemos un rato, solo nosotros dos. Una ráfaga de viento pasó mientras las hojas caídas se dispersaban en el aire. Y en un abrir y cerrar de ojos, ambos hombres desaparecieron. Los shinobi de Konoha quedaron atónitos. Los shinobi de la nube estaban confundidos. En un instante, Killer B estaba lanzando un ataque. Al siguiente, ambos habían desaparecido sin dejar rastro. Para las fuerzas de Konoha, esto fue un golpe de suerte inesperado. Killer B había sido su mayor obstáculo. Sin él, las fuerzas de la nube eran vulnerables. TCH, no sé quién era ese chico, pero acaba de eliminar nuestro mayor problema. Sí, esto es perfecto para nosotros. Para ellos, Kurama era una pieza de bajo rango, que se sacrificaba voluntariamente para eliminar a un general enemigo. Un intercambio a favor de Konoha. Sin Killer B, las fuerzas de Konoha recuperaron la confianza y lanzaron un contraataque inmediato. Mientras tanto, los shinobi de la nube se quedaron congelados. ¿A dónde diablos se fue Lord B? Dímelo tú. Estaba mirando, y entonces, ¡puf! Ambos desaparecieron. No podían comprender lo que acababa de pasar. Esto era la guerra. Killer B, por muy juguetón que fuera, no desaparecería en medio de la batalla. Debajo de una cascada aislada, un familiar kunai de 3 puntas descansaba contra una roca. La marca del dios del trueno volador. Kurama se había teletransportado junto con Killer B fuera del campo de batalla. Había demasiados factores externos. Quería privacidad para esta conversación. Killer B permaneció cauteloso, con los ojos escaneando el terreno desconocido. Este tipo no es ninguna broma, murmuró. Oye, Achibi, sal y saluda a tu querido hermano mayor. Ante esas palabras, el Ocho Colas se puso rígido dentro de la mente de B.
déjame hablar con él. B dudó. Nunca había visto a Chibi tan tenso antes. Incluso cuando se enfrentaba a oponentes poderosos, el 8 colas mantenía la compostura. Pero ahora, había inquietud. Cautela. B permitió que el 8 colas tuviera control parcial de su cuerpo y su voz se hizo más profunda con la presencia del Big. ¿Eres el 9 colas? ¿O eres su Jinchuriki? Kurama sonrió. ¿Qué? ¿Ya no reconoces a tu hermano mayor? ¿Hermano mayor? Las bestias con cola no tenían hermanos. Algo no estaba bien. La inquietud del 8 colas solo aumentó a medida que observaba atentamente al que tenía delante. No fue solo el chakra del 9 colas lo que sintió. Había algo más. El tenue rastro del chakra de otro Big. Una cola. Shukaku. El 8 colas se puso rígido al darse cuenta. Kurama y Shukaku, juntos. Imposible. Se despreciaban mutuamente. No había forma de que pudieran trabajar juntos. Y sin embargo, ambos chakras irradiaban del hombre frente a él. ¿Por qué? ¿Por qué tienes el chakra de Shukaku? Ah, ¿te refieres a ese tonto Tanuki? Absorbí su poder. El 8 colas finalmente entendió. Este hombre no era un Jinchuriki. Él era el mismísimo 9 colas. Un Big en forma humana. Un escalofrío recorrió el cuerpo del 8 colas. Se rió secamente, enmascarando su incomodidad. 9 colas, creí que odiabas a los humanos. ¿Por qué adoptar forma humana? Los afilados colmillos de Kurama brillaron en una sonrisa. No necesito cambiar. El intercambio casual terminó. Ahora era el momento de actuar. La sonrisa de Kurama se volvió depredadora. Archibi, al igual que Shukaku, te convertirás en mi fuerza. Una ola de intención asesina llenó el aire. El 8 colas sintió una abrumadora sensación de peligro. El cuerpo de B se movió instintivamente, saltando hacia atrás para crear distancia. Este no era el mismo 9 colas de antes. En el pasado, el clan de las 9 colas se alimentaba únicamente del odio. Pero ahora, fue diferente. Tenía emociones humanas. Tenía ambición. Y el 8 colas se dio cuenta de una horrible verdad. Shukaku no había sido derrotado. Había sido consumido. Oigan, aquí todos somos Big. Deberíamos estar juntos. No eres el 9 colas que recuerdo. Jamás me someteré a ti. ¿Entregar? La sonrisa de Kurama se amplió. Esa no es tu elección. Sus colas se desplegaron y el chakra surgió. Mis colas son más poderosas que la tuya, Archibi. Arrodíllate. La batalla había comenzado. Capítulo 72. Kurama se burló, sus ojos dorados brillando con autoridad. Mi cola está por encima de la tuya. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Iki se distanció instintivamente. Un miedo primitivo se apoderó de él. Entre las bestias con cola, el 9 colas siempre fue el más fuerte. Pero el Kurama que tenía ante él no era solo el 9 colas. También poseía el poder de Luna Cola. ¿Cómo podría Iki no tener miedo? En el pasado, Naruto solo poseía la mitad del poder de Kurama y logró enfrentarse a 4 bestias con cola a la vez. Pero Kurama estaba completo. Completamente realizado. Al comprender la brecha entre sus poderes, Iki inmediatamente renunció al control y se refugió en el subconsciente de Killer B. B, que lo había oído todo, dejó de rapear. Por primera vez en mucho tiempo, se puso serio. Abeja, aléjate. Aunque luchemos juntos, no podremos vencerlo. La voz de Iki temblaba con una urgencia que Killer B jamás había oído. Killer B frunció el ceño. Nunca había visto a Iki tan asustado. Oye, ni hablar de que este tío se esconda. 70 y 90, espera, eso no rima. B dejó escapar un grito de batalla y entró en su transformación versión 2. Su cuerpo quedó envuelto en una densa capa de chakra rojo oscuro, y las 8 colas de chakra detrás de él se lanzaron hacia Kurama, con el objetivo de atarlo. Octavo hermano, noveno hermano solo está jugando contigo. Kurama sonrió antes de entrar en su propio estado de la versión 2. 9 enormes colas de chakra carmesí se lanzaron hacia adelante, chocando con las de Iki. El campo de batalla se estremeció mientras las colas se enroscaban entre sí, luchando por el dominio. A pesar de la fuerza de Iki, la superioridad de Kurama era innegable. Incluso con sus colas entrelazadas, Kurama aún tenía una extra libre. Esa cola se estrelló contra el cuerpo de Killer B con una fuerza brutal, lanzándolo a volar decenas de metros. Se estrelló contra una pared de roca con un fuerte estruendo, dejando profundas grietas en la piedra. Pero B no había terminado. Maldito seas, 9 colas. Toma esto.
Muy por encima de él, una esfera de chakra rojo oscuro, azul y violeta se concentró, formando un orbe negro comprimido. Killer Bee lo tragó sin dudarlo. Bomba de bestia con cola. Con un rugido, desató el devastador ataque directamente hacia Kurama. Una explosión ensordecedora arrasó el campo de batalla. La onda expansiva destrozó una pequeña montaña, lanzando escombros por todas partes. ¿Lo consiguió? Bee exhaló bruscamente. ¿Ah, sí? Me da igual si eres 9 colas o no. Te acabo de volar en pedazos, idiota. Bastardo. Abeja, su chakra todavía está allí. La advertencia de Gyuki le heló la sangre a Bee. Se giró bruscamente, solo para ver a Kurama allí de pie, completamente ileso, con una leve sonrisa burlona en los labios. ¿Cómo? Killer Bee lo vio con sus propios ojos. Kurama había recibido un impacto directo de la bomba bestia con cola. Y, sin embargo, no tenía ni un rasguño. Su ropa seguía intacta. Abeja, mira sus ojos. Killer Bee entrecerró los ojos. Entonces, se quedó sin aliento. Sharingan. Su rostro se retorció de incredulidad. Giki. ¿No dijiste que este tipo es 9 colas? ¿Cómo demonios tiene 9 colas un Sharingan? No lo sé. Incluso Giki estaba desconcertado. Esto no tiene sentido. ¿Qué le había pasado a Kurama en Konoha todos estos años? Giki sabía que, tras la batalla entre Hashirama Senju y Madara Uchiha, Kurama había sido sellado dentro de Mito Uzumaki. Desde entonces, permaneció bajo el control de Konoha. Ahora, él era libre. Y de alguna manera, poseía el Sharingan. Algo estaba muy mal. Killer Bee apretó los puños. Se sentía como un tonto, como una marioneta con la que jugaban. Kurama se burló. Giki, necesitas entrenamiento. Antes de que Bee pudiera reaccionar, cadenas doradas salieron disparadas del cuerpo de Kurama, envolviéndolo en un instante. Cadenas de sellado de adamantina. Pero Kurama no había terminado. Extendió 9 enormes colas de chakra, enroscándolas firmemente alrededor del cuerpo de Bee como una serpiente constrictora. Bee luchó, pero bajo la fuerza combinada de la técnica de sellado del clan Uzumaki y el abrumador chakra de Kurama, quedó completamente inmovilizado. Giki, transfórmate completamente en tu forma bestial. Gritó Bee desesperadamente. No, Bee, es imposible. La voz de Giki era sombría. Estas cadenas selladoras de adamantina pertenecen al clan Uzumaki. Y Kurama también me tiene atado con sus colas. Así no puedo transformarme del todo. Los ojos de Bee se abrieron de par en par. ¿De verdad es el 9 colas? Primero un Sharingan, ahora un sello Uzumaki. Kurama sonrió mientras las cadenas se tensaban, absorbiendo el chakra de Giki. Con solo unos pocos momentos de esfuerzo, más de la mitad del chakra de Giki ya había sido arrancado del cuerpo de Bee. Demasiado fuerte. Kurama ya no era solo una bestia con cola. Parecía una fusión de un Uchiha, un Uzumaki y el Big más fuerte, todo en uno. Octavo hermano, dijo Kurama con sarcasmo, los chakras dispersos eventualmente se unirán. Una bestia de cola me basta. Sus ojos brillaron con fría determinación. Una poderosa fuerza surgió de él, y con un último tirón, el chakra de Giki fue completamente arrancado del cuerpo de Killer Bee. La abeja cayó al suelo, sin vida e inmóvil. Si vivía o moría, eso no era asunto de Kurama. Lo único que importaba era el poder del 8 colas. Din. Felicidades, anfitrión. Has integrado con éxito el chakra del 8 colas. 10%, 12%, 20%, 99%, 100% Din. Fusión completa. Un mensaje del sistema resonó en la mente de Kurama, presentándole una opción. Opción 1. Borrar la consciencia de 8 colas e integrar completamente su poder. Recompensa. Ninguna. Opción 2. Conservar la consciencia de 8 colas. Recompensa. Un compañero que puede charlar contigo en cualquier momento y lugar. 8 colas puede ser dulce o salado. Los labios de Kurama se curvaron en una sonrisa cruel. Opción 1. Al absorber por primera vez a Shukaku, borró su consciencia. Giki correría la misma suerte. En lo que respectaba a Kurama, solo había espacio para una bestia de cola consciente. A él. El resto no eran más que accesorios de su poder. Con eso, la conciencia de Giki fue borrada y su chakra fue completamente absorbido por el ser de Kurama. Kurama exhaló, sintiendo la oleada de poder que lo recorría. Así era como debía ser. Una vez derrotado Giki, Kurama se sacudió las manos y se giró para abandonar el campo de batalla. Mientras tanto, un mensajero de Cloud Shinobi finalmente llegó al lugar de la batalla.
Observando la zona, frunció el ceño. ¿Dónde está Lord Killer B? Un Cloud Shinobi cercano, con el rostro pálido de miedo, tartamudeó. No lo sabemos. Estaba luchando contra los ninjas de Konoha, y luego, en un instante, desapareció. La expresión del mensajero se ensombreció. Esto era malo. Muy malo. El Jinchuriki de 8 colas había desaparecido. Y si eso era cierto, tanto el Raikage como el tercer Raikage enloquecerían de ira. Toda la aldea de las nubes temblaría ante esta pérdida. Pero nadie, ni siquiera ellos, podía comprender el verdadero horror de lo que acababa de desatarse en el mundo. Kurama había ascendido. Y el mundo no estaba preparado para el capítulo 73. Cuando Kurama regresó corriendo, el escuadrón Cloud Shinobi de Killer B ya se había retirado en desorden. Oye, hermano, has vuelto. Todos se sorprendieron al ver el repentino regreso de Kurama. Justo ahora, tú y el enemigo desaparecieron al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Oh, ustedes no lo saben, dijo Kurama con cara seria. Ese shinobi de la nube llamado Killer B pelea con bayonetas y solo ataca a hombres guapos. No se atrevió a hacerlo en público, así que me llevó a un pequeño bosque. Kurama dijo tonterías con cara seria. Los demás se miraron. Lo entendieron. Killer B siempre había sido un tipo peculiar. Usaba gafas de sol y rapeaba fatal, así que no era de extrañar que tuviera aficiones inusuales. Además, los shinobi de la nube eran conocidos por su destreza física. Era imposible que maltrataran a un oponente más débil. En ese momento, varios shinobi de Konoha miraron con simpatía a Kurama. Uno de ellos le dio una palmadita en el hombro. Hermano, te esforzaste mucho. Gracias a que lograste detener al enemigo, ganamos esta batalla. Eres un héroe de la aldea. La batalla defensiva del bosque Nube Negra había terminado en una victoria completa para Konoha. Incluso el dúo más fuerte de los shinobi de la nube, el escuadrón Rayo Ámbar, fue derrotado por las fuerzas Uchiha lideradas por Uchiha Mikoto. El hijo del tercer Raikage incluso perdió un brazo en combate. Esta pérdida obligó a Cloud Shinobi a reconsiderar sus estrategias. En el campamento de Konoha, Uchiha Mikoto yacía descansando, agotada por el uso excesivo de sus habilidades. Los ninjas médicos negaron con la cabeza con impotencia. Necesita al menos una semana para recuperarse, dijo uno de ellos. En una semana, cualquier cosa puede pasar en el campo de batalla. Deja que yo me encargue de ello. Kurama entró en la tienda. Alguien lo reconoció inmediatamente. ¿No es ese el héroe que retrasó a Killer B? Sí, es él. El ninja médico lo miró con incredulidad. Kurama-sama, ¿usted también sabe ninjutsu médico? Sé un poco, dijo Kurama. Lo intentaré. Mikoto despidió a todos de la tienda, dejándola solo a ella y a Kurama. Kurama, el Jinchuriki de 8 colas, ya lo he solucionado, dijo Kurama con naturalidad. Mikoto se quedó sin palabras por un momento. Había luchado contra A, pero Kurama había logrado lidiar con Killer B solo. Lo que no se daba cuenta era que ella era inmensamente fuerte. Ai era el segundo shinobi más poderoso de la aldea de la nube, superado solo por el mismísimo tercer Raikage. El Manjeki Sharingan ejercía una enorme presión sobre el cuerpo del usuario, drenando su chakra y resistencia a un ritmo alarmante. Pero esto no fue un problema para Kurama. Con su conexión con el dragón de las 9 colas y el linaje del clan Uzumaki, sus habilidades curativas eran más que extraordinarias. Colocó una mano suavemente sobre la frente de Mikoto y canalizó su chakra. Momentos después, Mikoto se incorporó, completamente recuperada. El chakra que había gastado usando su Manjeki Sharingan se había restaurado por completo. Los ojos de Mikoto se abrieron de par en par. Incluso si Lady Tsunade hubiera estado allí, semejante recuperación no habría sido posible. Kurama, gracias. No es nada. Esta guerra aún no ha terminado. En el campamento shinobi de la nube, el tercer Raikage se quedó mirando en estado de shock el brazo faltante de su hijo. ¿Alguien en el campo de batalla había logrado empujar a Ai hasta este punto? ¿Se unió personalmente el Sannin de Konoha a la guerra? Se preguntó. No había informes de tal suceso. Aguardó silencio sobre sus heridas. El tercer Raikage, en cambio, obtuvo la historia completa de sus subordinados. Perdió su brazo luchando contra un Uchiha que poseía el Manjeki Sharingan. ¿Manjeki Sharingan? Eso lo explicó todo. Apretó los puños. El dolor de perder el brazo era secundario ante la humillación de la derrota. Quería venganza. Pero antes de que pudiera actuar, su padre los llamó a la tienda de mando. La razón quedó clara. Iwagakure había aprovechado su batalla con Konoha para lanzar una invasión.
El tercer Tsuchikage, Onoki, había enviado a su hijo, Kitsuchi, liderando a decenas de miles de shinobi de roca a la Tierra del Rayo. Los shinobi de la nube no podían permitirse luchar contra Konoha e Iwagakure al mismo tiempo. Su patria estaba en peligro. El tercer Raikage dio la orden de retirada inmediata. A y Killer Bee fueron retirados del frente. Apretó los dientes. Maldito shinobi de roca, siempre atacando por la espalda. Esto es guerra, a la estrategia importa. El ganador escribe la historia, dijo el tercer Raikage. Y Onoki es un conspirador. Un escupitajo de frustración. No le quedaba más remedio que centrarse en Iwagakure por ahora. La venganza en Konoha tendría que esperar. Qué extraño. Un equipo aún no ha regresado, la preocupación del tercer Raikage creció. En ese momento, llegó un oficial de inteligencia, jadeando. Lord Raikage. Lora. Lord Killer Bee, no ha regresado. El silencio cayó sobre la tienda de mando. El rostro de Ace se ensombreció. Killer Bee era juguetón, sí, pero jamás se andaría con rodeos en el campo de batalla. Según los que regresaron, Killer Bee se enfrentó a un shinobi de Konoha. Ambos desaparecieron. Envíen un equipo de búsqueda de inmediato. Vivo o muerto, quiero encontrarlo. Rugió el tercer Raikage, golpeando el suelo con el puño. La tierra misma tembló. El temperamento de A claramente era hereditario en la familia. Perder un Jinchuriki fue un desastre. Killer Bee no era un ninja cualquiera, era el Jinchuriki perfecto. Tenía control absoluto sobre el 8 colas, lo que lo convertía en un arma viviente. Sin él, el equilibrio de poder entre los grandes pueblos cambiaría. Hace años, cuando Cloud Shinobi perdió el control de los 8 colas, el caos resultante casi llevó a su caída. No permitirían que eso volviera a suceder. Mientras tanto, los equipos de búsqueda peinaban la tierra en busca de Killer Bee. Pasaron las horas. Luego, junto a una cascada, lo encontraron. O mejor dicho, su cadáver. Killer Bee estaba muerto. El tercer Raikage ya estaban de pie sobre el cuerpo, sus ojos ardían de furia. ¿Quién hizo esto? Fue Konoha. Un trueno resonó en el cielo. Un relámpago azul surgió con violencia alrededor del cuerpo de Ai. La cascada de abajo rugía, enviando olas al aire, como si los cielos mismos estuvieran temblando. Había muerto antes de poder brillar verdaderamente. Nadie esperaba este resultado. Killer Bee, el orgullo de Cloud Shinobi, su Jinchuriki más fuerte, estaba muerto. Era impensable. El shinobi de la nube se quedó en un silencio atónito. La primera batalla real del escuadrón relámpago ámbar terminó en tragedia. Un muerto y un lisiado. Y con Killer Bee desaparecido, la moral de las fuerzas de Cloud Shinobi se desplomó. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la aldea que lo había iniciado todo, los poderosos Cloud Shinobi de la Tierra del Rayo, quedó en una situación imposible. Capítulo 74. Nación del Fuego, Konoha Gakure el tercer Hokage y otros altos funcionarios se reunieron para recibir informes del frente. La batalla en el bosque Nube Negra había llegado a su fin. El clan Uchiha, liderado por Uchiha Mikoto, había derrotado al infame escuadrón de incursión Kumo Shinobi. Entre los caídos no estaba otro que el hijo del tercer Raikage. A la despiadada derrota obligó a las fuerzas de Kumo a retirarse por completo del bosque de la Nube Negra. Konoha había asegurado una victoria decisiva. Al escuchar los resultados, el rostro del tercer Hokage se iluminó con satisfacción. Como se esperaba del clan Uchiha. Incluso el temido escuadrón de asalto Kumo había sido repelido. Fue una gran sorpresa para el tercer Hokage. Danzo, Omura, Koharu, ¿lo ven? Si logramos aliviar la tensión entre el clan Uchiha y la aldea, Konoha se beneficiará enormemente. ¿Cuáles son nuestras bajas? Preguntó. Hokage-sama, las bajas del clan Uchiha están dentro de un rango aceptable, informó un subordinado. Ya veo, muy bien. Los Uchiha han fortalecido la reputación de nuestra aldea. Después de la guerra, serán recompensados generosamente. Ja. 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 La victoria sobre los Cloud Shinobi fue un logro significativo. Incluso Danzo, Omura y Koharu sintieron una sensación de alivio. Sin embargo, el poder demostrado por el clan Uchiha los inquietó. El hecho de que salieran victoriosos sin pérdidas devastadoras los convirtió en una amenaza aún mayor. Por ahora, esta pequeña batalla podía pasarse por alto, pero la guerra entre Konoha y Kumo casi había llegado a su conclusión. Sin embargo, Konoha no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Porque Kumo no era su único enemigo. Iwa, Suna e incluso facciones más pequeñas como Takigakure estaban empezando a moverse.
Incluso Kirigakure tenía sus ojos puestos en Konoha, aunque sus movimientos eran menos pronunciados en comparación con las otras grandes naciones. La guerra estaba lejos de terminar. Pero esta victoria contra Kumo valía la pena celebrar. Entre las 5 grandes naciones, Kumo se enorgullecía de su fuerza y poderío bruto por encima de todo. Y ahora, Konoha los había superado. Fue un triunfo simbólico, uno que aumentó la moral de los shinobi de Konoha. Mientras el tercer Hokage, Omura y Koharu compartían un momento de satisfacción, Danzo expresó sus pensamientos. Hokage-sama, deberíamos usar esta guerra para debilitar al clan Uchiha. El tercer Hokage se quedó en silencio durante unos segundos, contemplando. Dudó, sin saber si siquiera debía considerar tal propuesta. Sin embargo, los tres escucharon el plan de Danzo. Una vez que terminó, sus expresiones se oscurecieron. Especialmente el tercer Hokage. Danzo, ¿en qué estás pensando? Él rechazó inmediatamente la idea. ¿Sugieres que usemos a nuestros enemigos para reprimir al clan Uchiha? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué crees que dirían los aldeanos, los shinobi y toda la aldea si se enteraran? Los métodos de Danzo siempre estuvieron impregnados de la oscuridad más oculta de Konoha. Y ahora quería promover sus ambiciones usando la guerra como herramienta. Danzo, tu idea es demasiado peligrosa. La guerra aún no ha terminado. Podemos hablar de asuntos internos cuando la situación se estabilice, intervino Koharu. Omura asintió en señal de acuerdo. Ninguno de ellos se opuso abiertamente al plan de Danzo. Solo argumentaron que no era el momento adecuado. Si debilitar a los Uchiha podía garantizar que otro Madara nunca surgiera, estaban dispuestos a considerarlo. Después de todo, hace décadas, Konoha tuvo a Senju Hashirama para contrarrestar a Madara. Si apareciera otro Uchiha con un poder similar, no habría un segundo Hashirama para detenerlo. El consejo de guerra duró horas. Después de concluida la reunión, Danzo regresó a la base de Root. En el cuartel general subterráneo poco iluminado, un agente de Root enmascarado emergió de las sombras, arrodillándose ante él. Señor Danzo, tenemos información importante del frente. Hablar. Uchiha Mikoto ha despertado el Mangekyou Sharingan. Los ojos de Danzo se entrecerraron. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa misteriosa. Por eso me duele el ojo derecho. Debes saber que me lo van a reemplazar. ¿Una mujer había despertado el Mangekyou Sharingan? ¿Había estado ocultando este poder todo el tiempo? ¿El tercer Hokage sabe sobre esto? Aún no. El Sharingan de Danzo solo había alcanzado la etapa de 3 Tomoe. El Mangekyou Sharingan estaba fuera de su alcance. Hasta ahora, solo 2 Uchiha en la historia lo habían despertado, Madara y su hermano menor Izuna. Y ahora, Mikoto se había convertido en la tercera. El deseo de Danzo por el Mangekyou Sharingan ardía dentro de él. No es de extrañar que la fuerza de élite de Kumo hubiera sido derrotada. Con el poder del Mangekyou, tenía sentido. La mente de Danzo estaba decidida. Una vez terminada la guerra, haría su movimiento contra el clan Uchiha. Quizás ni siquiera esperaría tanto tiempo. La guerra en sí misma proporcionó la tapadera perfecta. Tierra de escarcha, campamento de Konoha Mikoto, la batalla aquí casi termina. Me dirijo al lado de Kushina. Entendido, Kurama. Ten cuidado. Mikoto no tenía miedo de que los superiores de Konoha descubrieran su Mangekyou Sharingan. Porque después de esta guerra, ella, Kushina y Kurama tenían una batalla más grande por delante. El conflicto dentro de Konoha era inevitable. Pero a través de esta guerra, podrían ganar el apoyo de la mayoría de los shinobi de Konoha. Cuando hicieran su movimiento, los ancianos de la aldea ya no podrían detenerlos. Mientras tanto, en otro sector del campo de batalla, el nombre de Kushina crecía en infamia. Sus principales oponentes fueron las fuerzas de Iwagakure. Entre ellos había obtenido múltiples títulos. Ella ya no era simplemente el habanero rojo sangre. Ahora era conocida por otro nombre, el destello carmesí. Dondequiera que aparecía Kushina, los shinobi de Iwa temblaban de miedo. Su leyenda se extendió rápidamente entre las filas enemigas. Kumo, Iwa, Suna e incluso Takigakure habían escuchado el nombre. El destello carmesí, el aterrador demonio del campo de batalla. Esto enfureció a, el hijo del tercer Raikage. Había entrado en esta guerra queriendo demostrar que era el shinobi más rápido del mundo. Pero ahora, otra kunoichi de Konoha le había robado el protagonismo. Para empeorar las cosas, ella fue la segunda mujer de Konoha en humillarlo. Primero, había perdido un brazo en la batalla contra los Uchiha. Ahora, una mujer había eclipsado su velocidad. Todo el mundo shinobi se burló de él. ¿Realmente había caído tan bajo?
De vuelta en el campamento de Konoha, Kushina sonrió cuando vio a Kurama acercarse. Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Kurama, ha pasado demasiado tiempo. Los shinobi de Konoha que rodeaban quedaron estupefactos. ¿Quién demonios es este tipo? ¿Cómo logró domar a un demonio como Kushina-sama? Capítulo 75. Se vio a Kushina Uzumaki abrazando a un hombre. Los shinobi de Konoha que rodeaban estaban atónitos. ¿Quién es este hombre? ¿De verdad logró conquistar a alguien tan aterrador como Kushina-sama? Para sus enemigos, Kushina era una fuerza despiadada de destrucción, una guerrera implacable que luchaba sin dudarlo. Para los shinobi de Konoha, ella no era diferente. Entrenada por la propia Tsunade-sama, había heredado la fuerza bruta y la feroz reputación de su maestro. Nadie en Konoha se atrevió a provocarla. En el campo de batalla, ella era una pesadilla. Un solo golpe fue suficiente para convertir a los enemigos en pulpa. La misma tierra se agrietó bajo sus puños. Se rumoreaba que su fuerza rivalizaba, si no superaba, la de la propia Tsunade. Además, Kushina tenía la capacidad de ingresar a un modo de chakra único, su propia versión de la capa de chakra de 9 colas. Su velocidad se volvió inhumana, sus sentidos se agudizaron hasta el punto en que podía anticipar los movimientos del enemigo sin esfuerzo. Los shinobi de Konoha la respetaban. Y, si eran honestos, también le tenían miedo. Sin embargo, allí estaba ella, actuando tímidamente delante de un hombre. Increíble. Simplemente increíble. Oye, Kushina, deja de abrazarme. Estamos en público, todos nos están mirando. Ah, cierto. Kushina soltó a Kurama a regañadientes, luego frunció el ceño mientras recorría con la mirada a los atónitos espectadores. Sois unos idiotas solteros. Si me miráis, os daré una paliza. Los shinobi de Konoha inmediatamente apartaron la mirada. Kushina-sama, ¿quién es? Preguntó finalmente uno vacilante. Él es Kurama. Mi novio. Suave. Tan suave. En el frente había miles de shinobi de Konoha que la admiraban y temían, pero ninguno esperaba que tuviera novio. Más allá de su llamativa apariencia, Kurama tenía una presencia innegable. Su pelo naranja intenso y sus ojos escarlata con pupilas entrecerradas eran inusuales, por decirlo menos. En la tienda de mando solo quedaban dos personas, Kushina y Kenji, un respetado estratega y veterano shinobi. ¿Kushina, ha terminado la batalla de Mikoto? Preguntó Kenji. Sí, más o menos, respondió Kurama. Ella derrotó al hijo del tercer Raikage, y yo también conseguí el poder del 8 colas. Maldición, qué locura. Sonrió Kushina. Siempre había sabido que Kurama era poderoso, pero oír esto la asombraba. Al enterarse de que Mikoto había herido gravemente a Kushina se emocionó tanto que casi salió corriendo a buscarla. ¿Y cómo va tu batalla? Preguntó Kurama, recuperando la concentración. Kushina resumió rápidamente la batalla contra el shinobi de la roca. Dado que la mayoría de las fuerzas de la aldea de la roca habían sido desplegadas para invadir la tierra del rayo, solo quedaban unos 5000 shinobi para enfrentar al contingente de Konoha. Gracias a su percepción mejorada por el monstruo de 9 colas, Kushina había detectado cada emboscada e incursión nocturna antes de que ocurrieran. Todos los intentos de un ataque enemigo por sorpresa habían fracasado. No solo se había defendido con éxito, sino que también había liderado las fuerzas de Konoha para atravesar las líneas shinobi de la roca, aplastándolas en combate. Su reputación como Crimson Flash, una guerrera bañada en sangre y chakra, comenzó a extenderse por todo el mundo shinobi. Entre los shinobi de roca, se había convertido en una leyenda del terror. Kushina, antes jugabas a la defensiva, pero ahora vamos a tomar la ofensiva, anunció Kenji. Una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Ella había estado esperando este momento. La guerra entre Konoha y los shinobi de la roca se había librado principalmente en el país de la hierba, un país atrapado entre dos grandes potencias, el país de la tierra y el país del fuego. Una tierra demasiado débil para elegir su propio destino. La guerra lo había convertido en un campo de batalla. Mientras tanto, en el campamento shinobi de la arena, un grupo de comandantes de la aldea de la roca discutieron su situación. Entre ellos se encontraba Akut, un veterano Chunin que apenas había escapado de las fuerzas de Kushina. Se sentó junto a sus compañeros comandantes, Kuroya y Ishii, para debatir cómo contrarrestar el avance de Konoha. Maldita sea Destello Carmesí. ¿Cómo demonios tiene un poder tan aterrador? Gruñó Akut, con los puños apretados por la frustración. Solo había logrado escapar a costa de decenas de sus propios hombres. La abrumadora fuerza de Kushina había dejado una profunda cicatriz psicológica en él.
Particularmente esa forma de chakra dorado. Su velocidad era irreal, su fuerza monstruosa. Para Akut, ella ya estaba en el nivel Kage. Sus emboscadas, sus incursiones nocturnas, sus fintas, todo se había vuelto inútil contra su agudizada percepción sensorial. Todas las estrategias habían fracasado. Al principio sospecharon que había un espía en sus filas. Pero entonces, Akut había planeado personalmente una operación, sin compartir los detalles con nadie. Y aún así, ella todavía había anticipado sus movimientos. La desesperación había comenzado a apoderarse de su corazón. Para él, el nombre Crimson Flash se había convertido en sinónimo de terror. Kuroya sonrió con sorna ante su nerviosismo. Vamos, Akut, perdiste un par de peleas. No es motivo para perder la cabeza. Sí, añadió Ishii. ¿En serio me estás diciendo que una sola mujer de Konoha es suficiente para vencer a un Chunin de Iwagakure? Akut forzó una risa hueca. Aún no la has enfrentado. No sabes lo aterradora que es en realidad. Mientras tanto, en el avance del ejército de Konoha, un grupo de exploradores se acercó a su comandante. Kusina-sama, ¿está segura de que las fuerzas de Rock están en esta dirección? Preguntó Sarutobi Yaomaru, un experimentado Chunin del clan Sarutobi. Una vez fue el sensei del equipo 8, que incluía a Iga Izashi, Inuzu Katsume y Gosu. Ahora, él era el segundo al mando de Kusina. Su verdadero papel, sin embargo, era vigilarla. El tercero Kage lo había colocado aquí no solo para ayudar en la batalla, sino también para vigilar al Jinchuriki de 9 colas de Konoha. Si algo salía mal, las órdenes de Yaomaru eran informarlo inmediatamente. Kusina se burló. ¿Qué es esto, subcomandante Yaomaru? ¿Me está interrogando? Ella sabía exactamente por qué él estaba allí. El tercero Kage no confiaba en ella. Y Kurama se había asegurado de que ella lo entendiera. No, no me atrevería, respondió Yaomaru suavemente. Como comandante adjunto, técnicamente no tenía autoridad para anular sus decisiones. Además, los soldados bajo su mando habían llegado a confiar plenamente en ella. Bajo su liderazgo, solo habían probado la victoria. Entonces cállate y sigue las órdenes, espetó. Al otro lado del campo de batalla, el campamento Shinobi de la Roca estaba ubicado en la ladera de una montaña. Una excelente posición defensiva. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Akut se movió inquieto. Algo andaba mal. Este silencio inquietante parecía la calma antes de una tormenta. Entonces, un shinobi de roca entró corriendo a la tienda, jadeando pesadamente. Comandante Akut. Comandante Kuroya Ishii. Informe urgente desde el frente. Akut se giró, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué es? El explorador tragó saliva, visiblemente conmocionado. El destello carmesí está liderando las fuerzas de Konoha directamente hacia nosotros. Silencio. Entonces, la taza de té en la mano de Akut se resbaló y se derramó por el suelo. Sus dedos temblaban. Pimiento rojo sangre. Ella venía capítulo 76. Habanero al rojo vivo. El té en la mano del Chunin de roca se resbaló y se hizo añicos contra el suelo al escuchar esas 4 palabras. Kuroya, Oishi, retrocedan. Necesitamos reagruparnos con el ejército principal del señor Kitsuchi. El rostro de Akuto estaba lleno de horror. HMPH, Akuto, ¿te estás encogiendo de miedo ante una kunoichi pelirroja? Ten algo de dignidad como un shinobi de roca. Kuroya se burló, cruzándose de brazos. Míralo bien. Estamos posicionados en terreno elevado con una defensa fortificada. Las fuerzas de Konoha están en desventaja. Traeremos su cabeza y ajustaremos cuentas por ti. Oishi asintió en señal de acuerdo, sus ojos brillaban con sed de sangre. La reticencia de Akuto a luchar les disgustaba. Sus fuerzas eran numerosas. Su líder, Kitsuchi, ya estaba enfrascado en la batalla contra los shinobi de la nube. Retirarse ahora sería una vergüenza para Iwagakure. No. Esta batalla se libraría. Hombres, traedme la cabeza del habanero al rojo vivo. Sí, señor. La moral de los shinobi de roca se elevó mientras se preparaban para la batalla. En la base de la montaña, el ejército de Konoha ya estaba reunido. Esta vez, Kusina Uzumaki los lideró con toda la destreza táctica que había perfeccionado durante la guerra. Más de 2000 shinobi de Konoha estaban detrás de ella. Hoy, los usaría para aplastar a los 5000 shinobi de la roca. Les haría entender que no se podía tomar a la ligera a los guerreros de Konoha. Las fuerzas de Iwagakure, que superaban en número al ejército de Konoha por más del doble, miraron hacia abajo desde su alto punto estratégico, con sus ojos fijos en la sorprendente figura de abajo.
Señor Kuroya, señor Oishi, ese es el habanero al rojo vivo. Un shinobi de roca señaló a Kusina. Ese cabello rojo brillante la convierte en un blanco fácil. De repente, Kusina ahuecó sus manos alrededor de su boca y gritó, su voz alta y clara en todo el campo de batalla. Oye, Akuto. Sacrificaste a docenas de tus propios hombres solo para escapar de mí la última vez. ¿A cuántos planeas deshacerte de hoy? El rostro de Akuto palideció. Les había dicho a sus superiores que esos hombres habían muerto en una trampa. Pero la verdad era mucho más vergonzosa. Los había usado como escudos humanos para salvarse. Akuto, ¿es eso cierto? La voz de Kuroya estaba llena de incredulidad venenosa. Akuto se mordió el labio, incapaz de responder. Pero ya no había tiempo para disputas internas. La guerra era inminente. Nos ocuparemos de esto después de la batalla. Guerreros de Iwagakure, al ataque. Sonó el cuerno de guerra. La orden de Oishi envió a cientos de shinobi de roca hacia adelante, sus gritos de batalla resonaron en el valle. Estilo tierra. Muralla de flujo de tierra. Una enorme ola de piedras y cantos rodados cayó hacia las fuerzas de Konoha. Kusina permaneció al frente, sin inmutarse. Ella abriría el primer camino. Sarutobi y Yaomaru, el Junin especial y Nin la siguieron de cerca. Quédate con Aide y Kusina. Carga. Ya habían luchado bajo su mando. Habían ganado. Una y otra vez. Esta vez no sería diferente. Estilo relámpago. Pilar del trueno. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Estilo de viento. Marejada vendaval. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. El campo de batalla estalló en fuego, agua y rayos mientras los shinobi de Konoha contrarrestaban el bombardeo de rocas que caían. Los shuriken y los kunai cortan el aire, detonando etiquetas que brillan como fuegos artificiales. Kurama rondaba junto a Kusina, una enorme presencia de poder puro. El cuerpo de Kusina brillaba con chakra dorado, modo chakra de 9 colas. Su velocidad era inhumana. Solo Kurama pudo seguirle el ritmo. Su mirada se fijó en Akuto. Él estaba aterrorizado. Ella sonrió. ¿Crees que los números me importan? Me importan un bledo. Jutsu de clon de sombras. Ban. 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 Un espeso humo blanco explotó en la ladera de la montaña, arrastrado por el viento, revelando miles de figuras doradas de pie junto a ella. El shinobi de roca retrocedió en estado de shock. Una mujer acababa de crear un ejército entero. Kurama rió entre dientes oscuramente. El campo de batalla ahora era su dominio. Su linaje Uzumaki le otorgaba una resistencia y unas reservas de chakra increíbles. A diferencia de la mayoría de los shinobi, nunca parecía cansarse, sin importar cuánto se prolongara la pelea. Por eso la temían. Por eso la llamaban la habanera picante. Imposible, susurró Kuroya. Akuto, si se Oishi, nunca nos dijiste que era tan fuerte. Akuto solo pudo reír amargamente. Lo hice. Simplemente no escuchaste. Deberían haberse retirado cuando tuvieron la oportunidad. Ahora, ya era demasiado tarde. Observaron con horror cómo sus compañeros Iwa Shinobi caían como trigo ante la guadaña. El miedo se apoderó de su ejército. Su moral quedó destrozada. El deseo de luchar desapareció. Akuto, Oishi se giró hacia su camarada con la voz quebrada, tal vez deberíamos retirarnos hacia Lord Kitsuchi, ¿ah, sí? ¿Y a dónde crees que vas exactamente? Una voz burlona atravesó el campo de batalla. Una mancha carmesí apareció ante sus ojos. Kusina y Kurama estaban frente a ellos. Sus corazones se detuvieron. ¿Cómo había llegado hasta ellos tan rápido? Se suponía que el paso en el que se encontraban era impenetrable. Para ella, no era nada. Kurama, preguntó Kusina, ¿quieres encargarte de ellos o lo hago yo? Akuto, Kuroya y Oishi temblaron. El sudor corría por sus caras. Ni siquiera eran lo suficientemente fuertes para luchar contra sus clones. Ahora, la verdadera Kusina estaba frente a ellos. ¿Y Kurama? Era un enigma. Un hombre al que incluso el habanero rojo le llamaba maestro. Ni siquiera se atrevieron a sostener su mirada carmesí. Esos ojos contenían la furia de una bestia. ¿Cuál de ellos huyó de ti antes? Preguntó Kurama con indiferencia. Kusina sonrió y señaló. Aquel. La sonrisa de Kurama se amplió. Ah, ¿sí? Él. Esta vez no se escapará. Ni siquiera sonó quién persona aparece para salvarlo. Arrogante. Increíblemente arrogante. Kurama acaba de despedir a su Tsuchikage como si no fuera nada. La sangre de Akuto hervía de rabia. Konoha tenía su voluntad de fuego. Iwagakure tenía la voluntad de piedra.
Pase lo que pase, no permitirían que le faltaran el respeto a su líder. Akuto gruñó, con el kunai destellando en su mano, y cargó contra Kurama. Auge. Kurama ni siquiera miró. Una mano de chakra de color rojo oscuro salió disparada, golpeando a Akuto y enviándolo a volar. Su cuerpo se estrelló contra la pared de la montaña con un crujido espantoso. Se deslizó hacia abajo, sin vida. Muerte instantánea. Un veterano Chunin de Rock, aniquilado de un solo golpe. Kuroya y Oishi palidecieron. Eran solo un poco más fuertes que Akuto. Si moría tan fácilmente, ¿qué posibilidades tenían? El arrepentimiento los consumió. Deberían haber escuchado a Akuto. Deberían haberse retirado cuando tuvieron la oportunidad. Kushina mordió un mechón de su cabello carmesí. Un rayo explotó a su alrededor. Un paso. Un golpe. Kuroya y Oishi colapsaron, sin vida. La batalla terminó en una masacre. Las fuerzas de Kushina aniquilaron al ejército de Roca, de 5.000 hombres, en una hora. Konoha había ganado. Y el habanero al rojo vivo sería temido por siempre. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 77. Más de 5.000 shinobi de Iwagakure habían sido completamente aniquilados por las fuerzas de Konohagakure. En ese momento, el campo de batalla se llenó de los vítores victoriosos de los shinobi de Konoha. El alivio y el triunfo se reflejaban en cada rostro mientras permanecían entre los cuerpos de sus enemigos caídos. En la ladera de la montaña con vistas al campo de batalla, Uzumaki, Kushina y Kurama estaban uno al lado del otro, contemplando las consecuencias de su abrumadora victoria. En algún lugar entre las filas, una voz de repente gritó: «Larga vida a Lady Kushina». Esa única voz encendió una ola de vítores mientras el resto de los shinobi de Konoha seguían su ejemplo, sus gritos resonaban en todo el campo de batalla. «Larga vida a Lady Kushina. Larga vida a Lady Kushina». El canto fuerte y unificado se extendió como un reguero de pólvora, sacudiendo el aire. Para ellos, Kushina ya no era solo una kunoichi o una Jinchuriki. Era una leyenda en ciernes. Una deidad de la guerra que los había guiado a una victoria tras otra. Bajo su mando, Konoha jamás había perdido una batalla. Y ahora, habían aniquilado a más de 5.000 shinobi enemigos a un coste asombrosamente bajo. Una hazaña inaudita en la historia del mundo ninja. Incluso Sarutobi Yaomaru, quien alguna vez cuestionó el liderazgo de Kushina, ya no podía negar su destreza. Ya no quedaba nada que dudar. Pero en medio de los aplausos, había otro nombre en boca de todos: Kurama. Todos conocían el poder de Kushina, pero ¿quién era el hombre que estaba a su lado? ¿Quién era Senju Kurama? Él era el único que podía seguir el ritmo de la velocidad de Lady Kushina. Solo él, Kurama. Los otros shinobi solo podían observarlos desde atrás mientras avanzaban por el campo de batalla como una tempestad carmesí y una sombra dorada. Susurros silenciosos se extendieron entre las filas. «Kurama. ¿Tenemos un shinobi con ese nombre en Konoha? Somos miles aquí en el frente». Quizás lo transfirieron de otra unidad. Sin inmutarse por los murmullos, Kushina disfrutó de los vítores con una sonrisa orgullosa, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Jeje, Kurama, soy increíble, ¿no?» Kurama sonrió con suficiencia. «Sí, esa pequeña pelirroja ha crecido». «Jeje, pero aún necesito la ayuda de Kurama. Si no, la pequeña Kushina no habría crecido tan fuerte». Mientras tanto, en otro campo de batalla, el ejército principal de Iwagakure, liderado por Kitsuchi, se encontraba enfrascado en un intenso enfrentamiento con las fuerzas de Kumogakure. Iwa llevaba la delantera, empujando constantemente a las fuerzas de Kumo hacia la frontera del país del rayo. Un shinobi de Iwa corrió hacia Kitsuchi con urgencia. «Señor Kitsuchi. El otro campo de batalla, nuestras fuerzas, habla». Ladró Kitsuchi, con su voz profunda y llena de autoridad. El shinobi tragó saliva antes de dar la sombría noticia. «Señor Kitsuchi, en el otro campo de batalla, más de 5.000 de nuestros camaradas fueron completamente aniquilados por las fuerzas de Konoha». ¿Qué? El rostro ya endurecido de Kitsuchi se retorció en shock y furia. Toda la unidad Iwa, compuesta por 5.000 hombres, incluidos los Chunin de élite como Akuto el demonio, Kuroya, y Shizuma, había sido completamente aniquilada. El peso de la noticia provocó una oleada de incredulidad entre las fuerzas restantes de Iwa. Justo ayer, Kitsuchi se había comunicado con la unidad de Akuto. Y ahora, todos habían desaparecido. ¿Cuándo se volvió tan aterradora la fuerza militar de Konoha? Kitsuchi apretó los dientes y apretó los puños con frustración. ¿Qué unidad de Konoha hizo esto? Iwagakure no olvidará esta traición.
El mensajero respiró hondo antes de responder. Señor Kitsuchi, el comandante enemigo no era otro que Destello Rojo Sangriento, Uzumaki Kushina. Se hizo el silencio. Entonces, el rostro de Kitsuchi se contorsionó de rabia. Maldita mujer. Lo único que deseaba era vengarse de inmediato. Pero seguían enfrascados en Kumogakure. No había tiempo para dar marcha atrás y atacar Konoha. Por ahora, tenían que centrarse en aplastar a Kumo. Konohagakure, país del fuego. En el momento en que la noticia de la victoria de Kushina llegó a Konoha, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, exhaló de satisfacción. Bien, en verdad, es digna de ser discípula de Tsunade y descendiente del clan Uzumaki. El linaje de Mito-sama es realmente fuerte. La decisión de enviar a Uzumaki Kushina, la Jinchuriki de las 9 colas, al frente resultó ser la correcta. Le había otorgado a Konoha una victoria sin precedentes. Incluso Danzo, Omura y Koharu, que se habían mostrado escépticos de enviar a Kushina a la guerra, no tuvieron más remedio que reconocer los resultados. Con tales logros, Uzumaki Kushina había asegurado su lugar en la historia. Konoha nunca había perdido una batalla donde Kushina peleara. Esta fue la mayor victoria de Konoha en toda la guerra contra Iwagakure. Pero la expresión de Danzo Shimura permaneció ilegible. El poder de Kushina crecía demasiado rápido. Y Uchiha Mikoto también se había distinguido en combate. Si las cosas continúan así, estas mujeres se volverán demasiado poderosas y demasiado difíciles de controlar. Si Kushina realmente se convirtiera en un Jinchuriki perfecto, sus planes de controlar al 9 colas se alejarían aún más. No. Las ambiciones de Danzo debían cumplirse paso a paso. Primero, adquiriría el Mangekyou Sharingan. Luego, encontraría la oportunidad de manipular al Jinchuriki de 9 colas. Por ahora, esperaría. La Tierra de la Hierba, campamento de guerra de Konoha. El anochecer se había instalado en el campo de batalla. Las fuerzas de Kushina habían terminado de limpiar los restos de la batalla. Tras un largo día de derramamiento de sangre, incluso el shinobi más fuerte necesitaba descansar. Dentro de su tienda solo quedaban 2 personas, Kushina y Kurama. Jajaja, Kushina estiró los brazos y arqueó ligeramente su ágil figura mientras dejaba escapar un largo bostezo. A pesar de sus monstruosas reservas de chakra y resistencia, ni siquiera ella era inmune al agotamiento. Se volvió hacia Kurama con una sonrisa juguetona. Kurama, tengo mucho sueño. ¿Puedo echarme una siesta en tu cola? ¿Quién hubiera pensado que el feroz e imparable destello rojo sangre del campo de batalla podría actuar de forma tan tierna en privado? Al principio, Kurama fingió no escucharla. Kushina resopló y se acercó a él pisando fuerte, con su cabello rojo ondeando dramáticamente. Infló las mejillas e hizo pucheros, sus grandes ojos violetas brillando. Kurama sonrió pero no dijo nada, solo se burló de ella. Al ver que sus tácticas habituales no funcionaban, Kushina dio un paso más. Agarró un puñado de su propio cabello y lo colocó sobre su rostro como si estuviera a punto de llorar. Finalmente, Kurama accedió. Una cola grande y esponjosa se desplegó ante ella. ¡Guau! Kurama es el mejor. Kushina inmediatamente se lanzó sobre la cola, frotando su mejilla contra el suave pelaje. Luego, sin decir otra palabra, cerró los ojos y se quedó dormida, tranquilizándose rápidamente con su respiración. Kurama la observó con cariño, pasando una mano por su largo cabello rojo. Esta diablita ha trabajado duro hoy. Déjala descansar. Cuando Kushina se despertó, el cielo estaba oscuro. Abrió los ojos y encontró a Kurama observándola con una sonrisa cómplice. Kushina, dormiste tan bien que se me entumeció la cola. Kushina parpadeó. Entonces su rostro se sonrojó de culpa. Kurama, lo siento mucho. No quise, ella parecía tan nerviosa que Kurama se rió entre dientes. Kushina apretó los puños con determinación. Kurama, déjame expiar mis pecados. Capítulo 78. Kurama, por favor permíteme expiar mis pecados. Kushina miró a Kurama con los ojos muy abiertos. ¿Expiación? Aquí. Todavía hay shinobi de Konoha patrullando afuera. Inesperadamente, el líder sonrió. La sonrisa era astuta. Si hay gente, ¿no sería más emocionante? La cara de Kurama estaba cubierta de líneas negras. Él estaba convencido. Kushina había sido completamente corrompida por él. Ahora era ella quien conducía el tren. Si Tobirama Senju tomara un tren, no lo haría a menos que Kushina fuera el capitán. Kushina comenzó a moverse y un sonido rítmico resonó en la habitación. No conocemos este lugar. Vámonos a casa. ¿Hogar? Antes de que Kushina pudiera reaccionar, Kurama agarró su pequeña mano.
Con un silbido, los dos desaparecieron instantáneamente. La escena cambió. Aparecieron en la Tierra del Fuego, dentro de la aldea oculta de la hoja. Kusina parpadeó y vio las paredes familiares, el techo familiar y la cama familiar. Habían regresado a casa. La habitación tenía las marcas de la técnica del dios del trueno volador. Kusina se estiró, sintiendo la comodidad del hogar. Esta es la técnica del dios del trueno volador del señor Kurama. Casi había olvidado que Kurama podía usar este jutsu. Estos últimos días los hemos pasado en el frente, con poco descanso. Kusina no había podido dormir adecuadamente en mucho tiempo. Sin dudarlo, se arrojó sobre la cama, dando vueltas y saboreando la comodidad. Kurama, gracias. El entorno estaba extrañamente silencioso, salvo por el lejano canto de los grillos y las ranas. Incluso el croar de las ranas parecía una especie de paz. Kurama sonrió. Este era un buen lugar para la expiación. Esta vez no necesitó hacer nada. Kusina, sin embargo, parecía inusualmente ansiosa. Este era su viaje de redención, y ella tenía que completarlo todo ella misma. Kurama, yo me encargaré del movimiento, tú solo mantente firme. Mientras tanto, en el campamento Cloud Shinobi, Lord Raikage, Lora, buenas noticias. Lord Killer B ha despertado. ¿Eh? El tercer Raikage y su hijo, estaban encantados con la noticia. Como se esperaba de un Jinchuriki perfecto. Incluso después de haberle extraído el 8 colas, Killer B había sobrevivido. Resultó que el día en que Kurama separó por la fuerza al 8 colas de él, este simplemente se dio la vuelta y se fue. Pero como Killer B era un Jinchuriki perfecto, su profundo vínculo con el 8 colas ya lo había preparado para tal evento. Por si acaso, Iki había dejado suficiente chakra dentro de Killer B para mantener su vida. Una vez que Cloud Shinobi lo encontró, utilizaron las técnicas secretas de su aldea para traerlo de regreso. Sin embargo, sin el 8 colas, la fuerza de Killer B se vio enormemente disminuida. Pero sus técnicas de estilo de 7 espadas y liberación del rayo aún eran formidables. Incluso sin su bestia de cola, había menos de 5 shinobi en la aldea que pudieran derrotarlo. Después de recuperar la conciencia, Killer B inmediatamente le contó al Raikage y a todo lo que había sucedido. Cómo desapareció repentinamente del campo de batalla, cómo el 9 colas había tomado al 8 colas y todo lo demás que había visto. Raikage ya quedaron atónitos. Nunca imaginaron que algo así pudiera pasar. El que había tomado el 8 colas no era un shinobi enemigo sino el propio 9 colas. Y lo que fue aún más impactante fue que el 9 colas no solo parecía una bestia. Señor Raikage, hermano, Iki me dijo que el 9 colas ya no es el 9 colas que conocemos. Las palabras de B eran serias, no en su rap habitual. Raikage ya escucharon atentamente mientras Killer B revelaba información aún más impactante. Por ejemplo, 9 colas había utilizado la técnica del dios del trueno volador del segundo Hokage. No solo eso, sino que también poseía habilidades del clan Uzumaki. Y por si fuera poco, incluso tenía el Sharingan. Semejante cosa era inaudita. Incluso el tercer Raikage ya estaban incrédulos. Pero Killer B hablaba en serio. Si cualquier otra persona hubiera dicho esas palabras, las habría descartado como una tontería. Poseyendo el Sharingan. Dominando el jutsu espacio-temporal del segundo Hokage. Manteniendo las habilidades del clan Uzumaki. ¿Era esto realmente una bestia con cola? Fue increíble una bestia con cola con tales habilidades, ¿quién en todo el mundo shinobi podría ser su oponente? Después de escuchar las palabras de Killer B, Raikage ya no pudieron permanecer tranquilos por mucho tiempo. En ese momento, renunció a cualquier pensamiento de vengar al asesino B. No era un cobarde, pero sabía que no se trataba solo de un rencor personal. Si actuaran imprudentemente, podría traer destrucción a la aldea. Y, 9 colas estaba actualmente dentro del campamento de Konoha. Según la descripción de Killer B, ni el tercer Raikage ni creían que el 9 colas sirviera obedientemente a Konoha. Debía estar tramando algo. ¡Qué zorro más astuto! Al final, el tercer Raikage tomó su decisión. No entrarían en más conflictos con Konoha. Al mismo tiempo, ordenó enviar una carta de rendición y un tratado de alianza a Konoha. La Tierra del Rayo estaba dispuesta a ofrecer una compensación, ceder tierras y negociar la paz. Si el tercer Hokage recibiera esta carta, su primera reacción sería de shock. Su segunda reacción sería sonreír de oreja a oreja. Con Cloud Shinobi retirándose de la guerra, su situación seguía siendo desesperada. Porque ahora, Iwagakure había desplegado más de 30.000 shinobi contra ellos.
Esta vez, Iwagakure estaba decidido. Juraron acabar con el tercer Raikage y lo que quedaba del shinobi de la nube. Dentro del campamento shinobi de la nube, el tercer Raikage sabía que no tenía más opción que hacer un sacrificio. Planeaba quedarse y asegurarse de que su hijo A y el asesino B pudieran escapar de regreso a la Tierra del Rayo. Mientras regresaran sanos y salvos, los planes de Iwagakure serían en vano. Antes de que los shinobi de Iwa pudieran formar un cerco completo, el tercer Raikage tuvo que mantener la línea y asegurar su retirada. Al día siguiente, Kusina y Kurama regresaron al frente. Kurama, ayúdame. Kusina había estado activa toda la noche y ahora le dolía terriblemente la cintura. Ella se tambaleaba mientras caminaba. Si alguien la viera así, sería un desastre. Ella le lanzó una mirada resentida a Kurama. Su cuerpo estaba adolorido por el cansancio, y ni siquiera la vitalidad de su clan Uzumaki podía ayudarla. Tuvo que confiar en la curación de Kurama. Kurama se rió entre dientes, dejando que su chakra rojo oscuro fluyera hacia ella. Momentos después, el dolor en la cintura y las piernas se desvaneció. Aunque las marcas rojas en sus rodillas no desaparecerían inmediatamente. Señora Kusina. Tenemos un importante informe de batalla. Un shinobi de Konoha entró corriendo. Las fuerzas de Iwa, decenas de miles, casi han rodeado el campamento de los shinobi de la nube. La guerra está a punto de estallar. Antes, Konoha había estado luchando contra Iwa y Kumo. Ahora, podrían sentarse y observar cómo ambos se devoran mutuamente. Kurama sonrió. Kusina conocía esa mirada. Kurama, ¿quieres ir? Quien mejor me entiende eres tú, Kusina. Capítulo 79. La tercera gran guerra ninja finalmente había llegado a su clímax. Shinobi de roca contra shinobi de nube. Esta vez, el ejército Rock Shinobi, liderado por Kitsuchi, había reunido una fuerza de 30.000 shinobi. Por otro lado, las tropas de Cloud Shinobi, bajo el mando del tercer Raikage, solo contaban con unos 2.000 hombres. El resto de las fuerzas de Cloud todavía estaban estacionadas en la Tierra del Rayo, dejando su línea del frente vulnerable debido a su exceso de confianza y estrategia mal calculada. Al mismo tiempo, se enfrentaron no solo a una, sino a dos importantes aldeas ninja, Konohagakure del País del Fuego e Iwagakure del País de la Tierra. La división de tropas había dejado a los shinobi de la nube desbordados, y su derrota en el bosque nuboso negro a manos de Konoha los había dejado gravemente debilitados y desorganizados. Esta vez, el shinobi de roca aprovechó la oportunidad. Kitsuchi había movilizado casi todas las fuerzas de Iwagakure al campo de batalla. Un número asombroso de 30.000 soldados. Una fuerza abrumadora. El gran número por sí solo creaba un aura imponente, como una marea inquebrantable que se estrellaba contra el enemigo, decidido a no retirarse hasta asegurar la victoria. Pronto, los shinobi de roca rodearon a los shinobi de nube, incluido el propio tercer Raikage, formando una trampa ineludible. Un país no puede estar sin su líder, un pueblo no puede estar sin su Kage. Si Iwagakure lograra capturar o incluso matar al tercer Raikage en el campo de batalla, significaría un desastre para la Tierra del Rayo. Sin su líder, Cloud Shinobi se desmoronaría. Y con eso, Iwagakure podría avanzar directamente hacia el País del Rayo, rompiendo sus defensas. Si lo lograban, toda la aldea de la nube se sumiría en el caos, y las bestias con cola, Matatabi y Riki, caerían en manos de Iwagakure. Kitsuchi, el hijo del tercer Tsuchikage, estaba al mando de esta invasión. Al observar el enorme poder de sus fuerzas, exhaló profundamente y sus ojos brillaron de ambición. Akuto, Kuroya, hoy sí, una vez que Cloud Shinobi sea aplastado, lanzaremos una contraofensiva total contra Konoha. Una sonrisa cruel cruzó su rostro. Los shinobi de la nube caerán. ¿Y Konoha? Correrán la misma suerte. Valle de las Nubes. Esta fue la última fortaleza de los Cloud Shinobi. El tercer Raikage, su hijo A, Killer B y varios shinobi de alto rango como Zei Dodai se habían reunido aquí. El Valle de las Nubes tenía un terreno profundo y hundido rodeado de imponentes montañas, lo que lo convertía en una posición defensiva ideal. Pero ahora, todos los shinobi de la nube estacionados afuera habían sido aniquilados por los shinobi de la roca. Lo que una vez fue su fortaleza se había convertido en un valle de muerte. 3 capas de tropas de Iwagakure los rodearon, sellando cada salida. Escapar era casi imposible. En ese momento, el tercer Raikage se encontraba ante su pueblo. Su mirada aguda recorrió a los shinobi reunidos. Su hijo A, Killer B, C, Dodai e incontables guerreros que habían luchado y sangrado por su aldea. Todos, esta es la hora más oscura en la historia de Cloud Village.
Su voz era firme, pero cargada por el peso de la responsabilidad. Como Raikage, es mi deber liderar en tiempos de crisis. A pesar de su terrible situación, no hubo vacilación en sus palabras. A diferencia de su hijo A, que era impetuoso, impaciente y propenso a la ira, el tercer Raikage era un hombre resiliente, sabio y con una voluntad inquebrantable. Incluso frente a la muerte, mantuvo la compostura. Y ahora, había tomado su decisión. El tercer Raikage expuso su plan a su pueblo. Él se quedaría atrás y pelearía solo, creando un camino para que sus shinobi pudieran escapar. Un silencio ensordecedor siguió a sus palabras. Luego vinieron las protestas inmediatas. Señor Raikage, si alguien debe quedarse atrás, que seamos nosotros. Lucharemos para abrirle camino. Eres el líder de nuestra aldea. Cloud te necesita para sobrevivir. Incluso Zeidodai, conocidos por su mentalidad estratégica, salieron a protestar. Señor Raikage, déjenos encargarnos de esto. Usted y el señor A deben escapar. Killer B, habitualmente despreocupado y bromista, hablaba muy en serio. Jefe, déjenos luchar. Tiene que salir de aquí. A, que ya había perdido un brazo, se levantó inmediatamente. Este debería ser mi trabajo. Puedo luchar contra Shinobi de roca todo el día. Déjame hacerlo. Pero esta vez, A no lo llamó Lord Raikage. Él le llamó padre. Padre, déjamelo a mí. El tercer Raikage cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, su cuerpo ya crepitaba bajo los rayos. Tú eres el futuro de Cloud. Y esta, es mi responsabilidad como Raikage. Antes de que alguien pudiera discutir más, su voz se volvió aguda. Si alguien vuelve a oponerse, lo mataré yo mismo. Y luego, me quitaré la vida. Un silencio atronador llenó el valle. Un rayo surgió a su alrededor mientras activaba su técnica más poderosa. La puñalada infernal. Lanza de 4 dedos. El escudo más fuerte. La lanza más fuerte. Todos en Cloud sabían que ninguno de ellos podría enfrentarse a él. Y sabían que hablaba en serio. Si se negaban a irse, él los obligaría. Se les llenaron los ojos de lágrimas. Pero no tenían elección. Tenían que vivir. Apretó los puños y todo su cuerpo temblaba de emoción. El tercer Raikage lo agarró por el hombro y le dijo 4 palabras. Yo soy tu padre. 4 palabras sencillas que, sin embargo, llevaban el peso de todo. Un guerrero endurecido como A, que rara vez mostraba vulnerabilidad, rompió a llorar. Y luego se dio la orden final. Si muero en batalla, entonces A será el próximo Raikage de la aldea de las nubes. Con un rugido final, su figura envuelta en rayos desapareció en el campo de batalla. Los shinobi de la nube huyeron, con el corazón pesado por el dolor y la determinación. Pero no permitirían que su sacrificio fuera en vano. Fuera del valle de las nubes. Un silencio escalofriante llenó el aire. Entonces, un ensordecedor rugido de trueno sacudió el campo de batalla. Señor Kitsuchi. Malas noticias. El tercer Raikage ha logrado abrirse paso. Esa bestia imprudente. Atacaremos con todo. Mátalo. Cargar. Miles de shinobi de roca avanzaron. Kunai, shuriken y etiquetas explosivas llovieron sobre el tercer Raikage. Pero nada de eso importaba. Nada podría perforar su cuerpo indestructible. Ni siquiera estilo tierra, el orgullo de los shinobi de roca, pudo contrarrestarlo. Contra un ejército de miles, él avanzó solo. Su cuerpo envuelto en un rayo atravesó las líneas enemigas como una tormenta de muerte. La sangre pintó de rojo el campo de batalla. Las filas de shinobi de roca se derrumbaron ante él. Con cada golpe, su poderosa lanza abría un camino de destrucción. Y finalmente, rompió el cerco. Su voz resonó en el campo de batalla. Ah. Abeja asesina. Shinobi de la nube. Sigue este camino y escapa. Yo protegeré la retaguardia. Y a lo lejos, una figura acechaba en las sombras, observando con fascinación el espectáculo que se desarrollaba. Kurama, el 9 colas, observó la batalla con un brillo siniestro en sus ojos. Un hombre contra un ejército, qué divertido. Capítulo 80. Durante horas, esta batalla se libró contra un único y formidable enemigo. El tercer Raikage era verdaderamente una fuerza de la naturaleza. ¿Eh? De repente, sintió una firma de chakra inesperada. Abeja asesina. Su mirada penetrante recorrió las filas de los shinobi de la nube. Efectivamente, Killer B estaba entre ellos. Sorprendente. Al comienzo de esta guerra, le había arrebatado el 8 colas a Killer B, sin pensarlo 2 veces. Y, sin embargo, allí estaba, aún respirando. Bueno, sin duda eres un Jinchuriki perfecto.
Eres realmente especial. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. El poder del 8 colas era lo único que importaba. ¿Y la vida de Killer B? Fue insignificante. Si extraer a la bestia lo mataba, que así fuera. Si sobrevivía, eso tampoco importaba. El campo de batalla era una tormenta de humo y sangre. Los shinobi de la roca habían presenciado el aterrador poder del tercer Raikage. Sus armas, kunai, espadas, etiquetas explosivas, jutsus, no surtieron efecto. Su cuerpo no presentaba una sola herida nueva, salvo la antigua cicatriz que ya lo marcaba. Los shinobi de roca vacilaron y el miedo se apoderó de sus filas. ¿Su cuerpo es de acero? ¿Cómo es posible que no se rompa? ¿Puede la carne de un shinobi ser realmente tan dura? Carguen. Sigan atacando. Oleada tras oleada de shinobi de roca se lanzaron sobre él. Pero el tercer Raikage no era solo el escudo más fuerte. También era la lanza más fuerte. Su técnica puñalada infernal atravesó cada defensa de Rock Shinobi como si estuvieran hechas de papel. Para él, estos shinobi no eran más que carne de cañón. El ataque implacable continuó, pero incluso en su número, no pudieron abrumarlo. Al final, Ai, Killer B y varios otros guiaron a los shinobi de la nube a través del cerco. El camino sangriento había sido trazado por el mismísimo tercer Raikage. No solo aseguró su escape, sino que también se dio la vuelta para bloquear la persecución. Él solo se mantuvo firme. Ningún enemigo pasaría. Señor Kitsuchi, informó con urgencia uno de los shinobi de la roca, las fuerzas enemigas han escapado con la ayuda del tercer Raikage. Con él de guardia, no podremos abrirnos paso. Kitsuchi observó al guerrero solitario desde la distancia, con expresión sombría. El tercer Raikage, verdaderamente un monstruo. Un guerrero capaz de enfrentarse él solo a todo un ejército. Olvídense de los shinobi de la nube que escaparon. Ya no son nuestra preocupación. Hoy, nos aseguraremos de que el tercer Raikage caiga. La batalla continuó furiosa. El tercer Raikage ya había matado a más de 3000 shinobi de roca. Su cuerpo estaba empapado en sangre enemiga. Su mente ardía con el calor de la batalla. Finalmente, Kitsuchi indicó una retirada temporal. Mantén la línea. Déjalo descansar. El shinobi de roca retrocedió, controlando el paso y asegurando que el Raikage no pudiera escapar. Necesitaban 10 minutos. 10 minutos para formular una estrategia. 10 minutos para calmar los nervios. 10 minutos para asegurar su caída con mínimas bajas. El tercer Raikage, aunque aparentemente invencible, todavía era humano. El chakra y la resistencia no eran ilimitados. Incluso él tuvo su punto de quiebre. Y en la historia original del mundo shinobi, él había caído precisamente de esta manera, desgastado por las interminables oleadas de fuerzas enemigas. En una sección aislada del valle, rodeado de cuerpos destrozados y tierra quemada, el tercer Raikage se encontraba solo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Más de 3000 muertos, y aún así, él siguió en pie. Incluso si no sufría heridas, el costo para su chakra y resistencia era inmenso. Un shinobi sin chakra ni fuerza era un hombre muerto caminando. ¿Quién anda ahí? Su mirada penetrante se dirigió hacia los árboles. Sus instintos le gritaban peligro. Bueno, Raikage, tus sentidos están tan agudos como siempre. Un hombre con cabello de color naranja intenso y penetrantes ojos carmesí emergió de las sombras de los árboles. Kurama. Había revelado su presencia deliberadamente. De lo contrario, ni siquiera el Raikage ni los shinobi de la roca lo habrían notado. Al ver al hombre frente a él, el tercer Raikage abrió los ojos de par en par, alarmado. Retrocedió de inmediato, con los músculos tensos, listo para la batalla. Kurama se rió entre dientes, la diversión bailaba en sus ojos. Vamos, Raikage, esa es la forma de saludar a alguien. El control del chakra del tercer Raikage se hizo más fuerte. ¿Qué asunto tengo yo con una bestia con cola? Él ya sabía quién era. Killer B había proporcionado un boceto artístico de este hombre después de recuperar la conciencia. El mismísimo 9 colas. Ah, ¿sí? Así que me reconoces. Eso facilita las cosas. La expresión del Raikage se endureció. ¿Debería llamarte 9 colas o tienes otro nombre? Los nombres son irrelevantes, dijo Kurama con una sonrisa burlona. Lo que importa es que no soy tu enemigo. El Raikage no lo creyó ni por un segundo. ¿Estás diciendo eso después de robar el 8 colas? Kurama extendió las manos con tono ligero. Seamos honestos. El papel de las bestias con cola no es más que el equilibrio entre las 5 grandes naciones.
Pero dime, Raikage, si todas las naciones perdieran sus bestias con cola, ¿no se mantendría ese equilibrio? El tercer Raikage permaneció en silencio. Además, tu abeja asesina sigue viva, ¿verdad? Si de verdad hubiera querido matarlo, lo habría rematado después de extraerle el 8 colas. Pero no lo hice. Eso hizo que el Raikage se detuviera. Kurama continuó, con voz convencida. Déjame asumir esta carga. Guiaré a las bestias con cola por un camino diferente. Ya no tendrán que pelear por ellas. El tercer Raikage lo estudió cuidadosamente. ¿Un Big, hablando de paz? ¿De un nuevo orden? La idea era difícil de comprender. Sin embargo, si no hubiera una aldea con una bestia con cola, no habría razón para pelear por ellas. La lógica de Kurama era innegable. Con una respiración profunda, el Raikage preguntó. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? La sonrisa de Kurama se amplió. Para ponerte a prueba. ¿Prueba? Sencillo, explicó Kurama, dando un paso al frente. Si gano, te saco de este cerco. ¿Y si pierdo? Entonces tomaré tu fuerza para mí. El tercer Raikage entendió inmediatamente. No había ningún sí. Esto no fue un desafío. Esta fue una declaración de su derrota incluso antes de que la batalla hubiera comenzado. Se dio cuenta y, por primera vez en mucho tiempo, el tercer Raikage rió entre dientes, un sonido profundo y retumbante que sacudió el aire. 9 colas, me subestimas. ¿De verdad crees que no tengo ninguna posibilidad de ganar? Los ojos carmesí de Kurama brillaron en la oscuridad. No, su voz sonaba tranquila. Sé que no tienes ninguna posibilidad. El tercer Raikage rugió desafiante y su chakra alcanzó su punto máximo. Entonces pruébalo.